Ahí se inició la grabación. Bueno, a ver, cuando uno habla de funciones cognitivas o de la cognición o de la mente o del psiquismo y yo qué sé, y empieza a pensar funcionalmente, aparecen justamente funciones cognitivas o mentales o psíquicas, como quieran, llámenle como quieran, y que de las cuales algunas nosotros hemos venido interiorizando. Hemos visto sensopercepción, psicomotricidad, la emocionalidad, emoción y motivación es considerado son funciones de la mano, vamos a decir así, cognitivas básicas, pero cognitivas al fin, ¿ok? Y después, bueno, el lenguaje, la memoria, etcétera, ¿está? Son funciones. Y en cualquier caso, cuando uno piensa en esas funciones, no importa cómo uno lo aborde de última teóricamente, cuál es el marco conceptual de referencia, independientemente de eso, cuando uno menciona cualquiera de esas palabras y piensa en la actividad del sistema nervioso, encuentra enseguida correlatos anátomo-funcionales, es decir, circuitos neuronales que están activos y en determinada dinámica de transmisión de la información y de procesamiento, etcétera, y que involucra estructuras bastante específicas en algunos casos, pero como digo, siempre circuitados. Son varias estructuras a distintos niveles, ¿no es cierto? Niveles más viejos del sistema nervioso hasta los más nuevos, desde los niveles más elementales, medulares, autónomos, periféricos, hasta la corteza, pasando por todas las estructuras medias, el diencéfalo, las estructuras subcorticales, o sea, en cualquier escala que uno haga un análisis siempre encuentra estructuras involucradas, ya sea, como digo, con la motricidad, con la sensopercepción, ¿sí? Y eso pasa con las otras, ¿tá? Sino que mientras más abstractas, vamos a decir así, sean las funciones de las que hablamos, más cortical se hace más predominantemente cortical se hace la función, ¿está bien? Pero siempre tenemos que pensar que estas estructuras que arman circuitos están interconectadas entre ellas y también conectadas con otros circuitos, ¿está bien? Y es muy importante el flujo, digamos, relativamente normal de la información y también, asimismo, el normal procesamiento de la información para que ese sistema, ese circuito asociado a esa función funcione normalmente. ¿Está bien? Cualquier desbarajuste ahí en la entrada, en la salida o en el procesamiento de determinada información implica una actividad alterada del circuito neuronal específico. En el caso de hoy, si pensamos en términos de emoción y motivación, vamos a ver que hay una participación cortical, pero hay una predominancia de o una importante, no sé si predominancia, pero una importante participación de las áreas subcorticales del sistema nervioso y también del terreno de los periféricos, ¿tá? Así es que vamos a ver, así como hemos visto con funciones anteriores, al hablar de emociones vamos a ver estructuras del sistema nervioso asociadas a la actividad emocional o a los comportamientos motivados. Cuando uno ejerce un comportamiento que está motivado por algo del medio ambiente, como comer, por ejemplo, ¿tá? Y eso nos lleva a pensar a las emociones en un término o de un modo que lo distingue claramente de lo que son los sentimientos. ¿Mm? El amor no es una emoción, y el odio tampoco. ¿Ok? La ira sí, la alegría sí, esas son emociones. ¿Sí? Las reacciones ante el estrés. ¿Eh? Y eso involucra cuestiones tan básicas como la modificación del ritmo cardiorrespiratorio. Piensen en una situación de un susto, ¿sí? La reacción emocional de ustedes, además de la hiperatención, todo lo que sucede a nivel cognitivo, de poner la atención, toda la atención y toda la sensopercepción en eso que está pasando, que es posiblemente peligroso, etcétera, la motricidad toda en alerta, en estado de contracción, en fin, involucra también el aceleramiento del corazón, el jadeo, la hiperventilación y otras cuestiones que incluyen incluso aspectos glandulares más allá del sistema nervioso y que están atados con el comportamiento emocional, forman parte del comportamiento emocional. Entonces, si bien en las emociones hay una participación importante de la corteza, las estructuras subcorticales que participan y las regiones
del sistema nervioso periférico, que forman parte de todo ese proceso emocional, no son tan corticalizadas, vamos a decir así, como el lenguaje o como la ubicación en el espacio o el cálculo matemático. Funciones que sí requieren de una participación no solo más activa de la corteza, sino de las cortezas más desarrolladas. Cuando ahora nosotros veamos comportamientos emocionales, vamos a ver estructuras corticales, pero que tienen un desarrollo menor a los lóbulos parietal o occipital que hemos estado viendo. ¿Mm? ¿Vamos hasta ahí? Estoy haciendo una introducción de momento al tema. ¿Alguna duda? No, profe, vamos bien. Bueno, entonces una emoción es básicamente un comportamiento que es reactivo ante una situación del medio. Y yo al comportamiento emocional lo puedo medir objetivamente con la dilatación de las pupilas, con la frecuencia cardíaca, etc. Tengo un montón de medidas objetivas que me dicen que esa persona está bajo un estado emocional activo. ¿Está bien? Y eso, como digo, está atado a una situación del medio ambiente. Un bocina hace una situación de estrés, uno piensa en una situación de estrés, pero también puede pensar en que se encuentran con una persona querida después de mucho tiempo, lo que sea, y eso también genera aceleramiento cardíaco, dilatación de las pupilas, las manos transpiran, etc. Todas esas cuestiones que son periféricas y en algún sentido inconscientes, digo, en algún sentido no psicoanalíticamente hablando, ¿está bien? Inconsciente en tanto que uno no tiene control y le pasan a cualquier sujeto, digamos, a cualquiera de quienes estamos acá, si nos toca un bocinazo fuerte de imprevisto, sin que nosotros preveamos ese sonido estridente, nos vamos a sobresaltar y nos van a pasar un montón de cosas en el cuerpo todo, que van a ser muy similares, casi iguales, desde el tiempo de reacción del sobresalto hasta la frecuencia cardíaca, va a haber mucha similitud, e incluso tal vez a un perro también le va a dar lo mismo y a otros organismos mamíferos, ¿está bien? Lo que cambia es el aspecto subjetivo de eso, después, ¿eh? Cómo lo toma cada quien, pero la reacción emocional en sí está tan atada a la situación del medio que hace que haya un comportamiento estable, básicamente. ¿Mm? Estable y quiero decir similar a todos los organismos de al menos una misma especie. Después, por supuesto, que la emoción yo la puedo revivir si llego a mi casa más tarde y le cuento a la gente que convive conmigo, no sabes, hoy un pelotudo, ahí me tocó un bocinazo, casi me lleva por delante y otra vez yo me transpiro, qué sé yo, no al nivel del momento del bocinazo, pero sí tengo un revivir de la emoción y capaz que hasta me enojo y por ahí si la gente que me está escuchando me cuestiona a mí, yo me voy a enojar con ellos, o algo de encima que casi me atropellan, vos me haces la contra, bueno, ¿no? Eso, digo, ya puedo revivir y redimensionar el estado emocional, ¿no? Pero tengo que traerlo al recuerdo, es un evento que ha pasado, ¿está bien? No tengo esa misma posibilidad de medir un estado, un sentimiento, ¿sí? Puedo sospechar que por la cara de volado de alguien, de alguna persona X o volada, está enamorado, pero es solo una sospecha. Si yo le hago un chequeo cardiorrespiratorio o le veo la dilatación de las pupilas, es probable que no vea ningún cambio. Lo que sí es probable que vea un cambio si aparece el objeto de amor de esa persona ahí, entonces la persona, bueno, se va a alegrar. Está bien, pero como que el sentimiento es una cuestión que puede permanecer más allá de la presencia o no del estímulo. ¿Está bien? Bueno, eso, quiero hacer esa aclaración, ¿sí? Para que no haya confusiones después. Sin duda en los sentimientos hay actividad del sistema nervioso, pero es una actividad mucho más global. ¿Está bien? En los comportamientos emocionales yo puedo evidenciar claramente que hay circuitos específicos ahí. Bueno, voy a compartir pantalla, entonces, así vamos arrancando propiamente con la presentación. El programa habla de sistema límbico, menciona esa palabra. Yo prefiero hablar de sistema emocional en todo caso, así como hablamos de sistema motriz o sistema sensoperceptual, o circuitos del lenguaje, la memoria, etc. Bueno, yo prefiero hablar en términos funcionales. Límbico es un concepto, está bien generado,
a lo largo del desarrollo de las neurociencias desde hace un poco más de 100 años. Y ya vamos a ver los principios históricos de lo que se termina por llamar sistema límbico, pero vamos a decir sucintamente la idea del sistema límbico es hablar de un grupo de estructuras del sistema nervioso interconectadas, circuitadas, que se activan y ante determinada correlación a su actividad con las actividades emocionales que tienen carga emocional, con los eventos del medio ambiente que el sujeto interpreta con carga emocional. ¿Está bien? Así que esa idea de que todo el sistema límbico está asociado a las emociones y a los comportamientos motivados es algo que vamos a discutir acá, que lo vamos a aceptar como línea de base para arrancar, pero vamos a terminar haciendo notar que no es del todo cierto ese concepto, esa teoría, no deja de ser una cuestión teórica de fondo. ¿Está bien? Bueno, el temario que vamos a trazar, el norte, vamos a decir así, la brújula está puesta en estos puntos, ¿sí? Vamos a hablar de comportamientos emocionales motivados, ya lo hemos hecho en algún sentido, ¿sí? Lo estamos haciendo. Vamos a hablar de estructuras corticales que forman lo que llamamos lóbulo límbico, que fue definido por Paul Broca, un neuroanatomista francés de fines del siglo XIX. Vamos a ver cómo medio siglo más tarde aparece el concepto de sistema, ya no lóbulo, sino sistema límbico, que lo establece MacLean, Paul MacLean, alguien que tal vez hayan visto en Introducción con el cerebro trino. Luego veremos cómo, a partir de este concepto de sistema límbico, se incorporan a estas estructuras corticales de Broca otras estructuras subcorticales que pasan a formar parte del sistema límbico. Vamos a ver los niveles de entrada, esto es las aferencias, y los niveles de salida que tiene este sistema límbico en su conjunto. ¿Cuáles son aquellas que participan en procesos emocionales y cuáles son aquellas que están más involucradas en procesos mnésicos, básicamente, en recuerdo y formación de nuevos recuerdos? Y luego vamos a ver funciones asociadas específicamente a determinados núcleos o áreas de este sistema límbico. Esa sería la guía. ¿Okay? Este también es un escrito que ya lo tienen en el PowerPoint y les va a quedar obviamente acá. Voy a ser breve y rápido, no hace falta que se pongan a escribir esto claramente. Algunas de las cosas ya las hemos puntuado, ¿sí? Pero un comportamiento emocional y motivado es aquel que está orientado a responder a una necesidad del organismo como el hambre, por ejemplo, la ingesta de líquidos, todo lo que es ciclo sueño-vigilia, comportamiento sexual, cuidado del núcleo familiar, del nido que le llaman, el cuidado de la cría, el comportamiento maternal en sí mismo, ¿sí? Todos esos son comportamientos que están orientados a satisfacer una necesidad del organismo. Como pueden ver, y como dice la segunda frase, están en general asociados a necesidades básicas. ¿Está bien? Aparece también ante situaciones de estrés, ¿sí? Que pueden ser originadas, como el ejemplo que puse al principio, el bocinazo de un auto inesperadamente. ¿Está? Siempre uno piensa en un ejemplo de un susto, un sobresalto, porque es tal vez más ilustrativo, pero no es la única situación ambiental que puede generar estrés en un sujeto, ¿sí? Tal vez la actividad permanente, sin descanso, etcétera, bueno, el mal dormir, hay otras cuestiones que pueden llevar a situaciones de estrés que hacen que estas estructuras aparezcan involucradas también. Bueno, incluye sistemas homeostáticos, esto es, por ejemplo, el ciclo sueño-vigilia, ¿sí? Y todo lo que es cíclico y aquello que está atado básicamente al hipotálamo, ¿sí? Al hipotálamo. Y por lo tanto, funciones del sistema nervioso autónomo y del sistema glandular, que viene, con relación al ejemplo inicial, a estar asociado con todo aquello que forma parte de las vísceras, del interior de nuestro organismo. ¿Está bien? De justamente lo más inconsciente, aquello que nosotros no podemos manejar a voluntad, básicamente. ¿Está bien? Eso incluye el sistema nervioso autónomo. Recuerden que hay una cuestión, una división ahí en el autónomo simpática y parasimpática, ¿está? Obviamente si hablamos de estrés, vamos a hablar del sistema nervioso autónomo simpático. Y con relación al sistema glandular, de la glándula suprarrenal. Bueno, ambos sistemas, como acabo de decir recién, o sea, el autónomo y el glandular, están regulados desde el hipotálamo,
como estructura del sistema nervioso central, y como vamos a ver y vamos a insistir, el hipotálamo se transforma en un núcleo efector del sistema límbico. ¿Qué quiere decir? En uno de los núcleos de salida del sistema límbico. En tanto, el sistema límbico es considerado una red neuronal del sistema nervioso central, como el hipotálamo regula la actividad autónoma y glandular, que a su vez regula el comportamiento, bueno, cardíaco, respiratorio, digestivo, circulación sanguínea, orina, regulación de líquidos internos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si el hipotálamo, como núcleo del sistema nervioso central, proyecta hacia la periferia, se transforma en un núcleo de salida del sistema límbico. ¿Está bien? Siempre y cuando acotemos el sistema límbico al sistema nervioso central. Bueno, y una cuestión ahí que la dejo como al pie, pero que ya la aclaré, no confundir con los sentimientos, básicamente. Y entremos en el terreno de lo histórico, ahora. Tranqui, ¿eh? Tranqui. No os asustéis. ¿Alguna duda hasta acá? Si me escriben... No, profe. No, profe. Bárbaro. No puedo leer el chat porque tengo la pantalla enteramente compartida, así que si no me hablan, no voy a enterarme, ¿ok? Cualquier duda o algo, pregunten, abran el micrófono, porfa, y pregunten. Bueno, tenemos 4 cuadros. Todos son cerebros, mamíferos. Este es de un roedor y los otros son humanos. Todos miran a la izquierda. Es una vista lateral. Es una vista lateral de estos cerebros que todos miran a la izquierda. O sea que la parte frontal la tenemos para acá y la occipital acá. ¿Ok? Acá es la frontal, en este caso, la occipital acá. ¿Ok? Esto que ustedes ven acá abajo son estas estructuras que están acá básicamente. ¿Está bien? Extractadas acá. Son 4 modelos, 4 estudios, 4 propuestas que derivaron en el concepto de sistema límbico. Pero arranca allá, como les dije recién, con Paul Broca, en una publicación de Paul Broca de fines del siglo XIX. Él trabajó con unos animalitos parecidos a las ardillas, y lo que él hizo fue básicamente estudiar la citoarquitectura, o sea, cómo estaban dispuestas las neuronas, qué tipos de neuronas estaban en la corteza, en capas, cuántas capas, cómo estaban conformadas, si había una capa de células piramidales, si otra de granulares, si se intercalaban, si alguna región no tenía células granulares, ¿no? O sea, citoarquitectura, la arquitectura celular de las distintas regiones de la corteza. ¿Sí? Un laburazo en aquella época, ¿no? Bueno, trabajó con un roedor. Él vio en el roedor que esta región que él rayó acá en la periferia y algunas en la región central, tenían una disposición citoarquitectónica distinta del resto de la corteza, del resto del cerebro cortical de este animal. Y la particularidad es que estas regiones tenían, ninguna llegaba a 6 capas. Para hacerla corta, para resumírselas, porque si no esto es un loquero. Si ustedes ven acá, esta rayita no es lo mismo que este cuadriculado, hay diferencias. Bueno, para que no entremos en esas diferencias, fíjense que estas rayas son horizontales, pero estas son verticales. Bueno, hay numeritos, en fin, pero para hacerla simple, todas estas regiones corticales, que él distinguió rayadito, la característica es que ninguna llegaba a 6 capas, como si pasa en la corteza parietal, frontal, occipital, temporal, en la parte posterior de la ínsula, en fin. Hay un montón de regiones, la mayoría de las regiones corticales del cerebro tienen 6 capas de neuronas, bien distinguidas entre sí, ¿sí? Con neuronas piramidales y granulares intercaladas entre ellas. Bueno, él vio que esto no tenía esa disposición. La que mejor andaba eran unas regiones por allá del cíngulo que tenían 5 capas, algunas 4. Bueno, después la corteza entorrinal tiene 5, pero tampoco tiene el mismo nivel de organización de una corteza típica. La corteza olfatoria, ¿ves que acá está el bulbo olfatorio en este animal? ¿Ves? Todo esto que está acá abajo en principio es corteza olfatoria. ¿Ves? Bueno, hasta acá, hasta esta cisura, esa es la cisura renal, se llama esa cisura, ¿no? Bueno,
toda esa corteza olfatoria, ninguna superaba las 3 capas, y todas con una organización muy simple, 2 capas de células piramidales y una multiforme, ¿no? Bueno, o sea, habían estructuras corticales relativamente cercanas a una corteza típica de 6 capas, pero otras estaban muy lejos en términos de cantidad de capas y de organización. No solo la cantidad del quantum, sino cómo se organizan las neuronas para trabajar, por más que sean pocas. Bueno, él vio que estas estructuras de la corteza estaban en la periferia, esto es, en el límite de esta pared medial. Esto es una pared medial, esto es básicamente estructuras talámicas, región de los ganglios basales, etcétera, eso que está al medio. Pero esta es la pared medial, ¿ok? Entonces él dijo, bueno, como están en el límite esas regiones de esta pared, le voy a clavar este nombre, lóbulo límbico le puso, ¿ok? Que quiere decir límite. ¿Estamos hasta ahí? O sea, ahí quedó definido el lóbulo límbico en sí mismo, que después en los estudios con otros animales, y ni hablar cuando se llegó a los primates, ese lóbulo límbico no estaba en el límite de la pared medial. Si nosotros vemos acá esta imagen de la derecha, sin entrar en lo que es el modelo en sí, ya lo vamos a describir enseguida, pero solo comparativamente este cerebro humano, como ustedes pueden ver, esto que tiene marcado de gris es la corteza límbica o el lóbulo límbico que acá definió Broca, ¿ok? Pero como nuestro cerebro humano está mucho más desarrollado que el de este roedor, acá no queda al medio, porque acá la corteza frontal ha crecido enormemente, todas esas áreas prefrontales se han ido al diablo, ¿se dan cuenta? Todas estas regiones asociativas parietales, el piso del temporal, o sea, nada que ver nuestro cerebro, digamos, aunque mantenga la forma, la disposición, el orden de las cortezas, e incluso el desarrollo filogenético, está bien, compartimos, porque nuestra corteza límbica también, al igual que la de este roedor, no llega a 6 capas, ¿ok? Pero no está en el límite externo, claramente. ¿Está? De todas maneras, ese concepto de lóbulo límbico, acuñado por Broca, quedó como tal, ¿está bien? Y prosperó en el tiempo y permaneció en el tiempo. Bueno, Don Papes, un hombre que era psiquiatra y trabajaba con casos clínicos, y como era habitual en aquella época, este hombre después de muerto, o sea, hacían estudios post-mortem. Cuando morían recién sus pacientes, ellos podían acceder con permisos previos, etcétera, y tomando todos los recaudos posibles, podían acceder a extraer el cerebro, las estructuras craneales de esos pacientes, y luego hacían estudios básicamente volumétricos. Hacían algunos estudios de disposición de fibras, pero sobre todo volúmenes, ¿sí? Se estudiaban, se comparaban volúmenes. O sea, había una base de cerebros normales, vamos a decir así, o de gente que por lo menos no había reportado ninguna patología mental, y se comparaban estos casos psiquiátricos. Esto no, para este momento de Papez 1934 no era algo nuevo, esto ya en la época de Broca, a fines del siglo anterior, largamente ya se hacían este tipo de trabajos, post-mortem. Seguramente para los años 30, que apareció este trabajo, incluso antes, porque Papez trabajó entre las dos guerras mundiales, entre la primera y la segunda. Seguramente para esa época los métodos para extracción de cerebros habrían mejorado en mucho, pero no dejaban de ser estudios post-mortem. Entonces este señor Papez encontró que habían diferencias morfológicas, volumétricas, en general encontraba que habían estructuras en los cerebros de los sujetos psiquiátricos que eran más chicas, más pequeñas que la de los cerebros normales. Y él en particular apuntó al hipocampo, encontró muchas variaciones a nivel hipocampal y en las regiones más anteriores del cíngulo. Entonces, estudiando las conexiones que se conocían para aquella época, cuáles eran las conexiones que existían, estudiadas en aquel entonces, imagínense que no había tomógrafo, eso debe haber sido impensable, ciencia ficción para esta gente, un tomógrafo, ¿no? Entonces eran estudios conexionales que se hacían con técnicas muy elementales, y entonces él vio que el circuito que relacionaba el hipocampo con el cíngulo era un circuito de retroalimentación de alguna manera, ¿no?
él ve que pone acá hipocampal gyrus, el giro hipocampal o corteza parihipocampal, como ustedes quieran. Adentro de esto está el hipocampo propiamente. Pero todo esto es la formación hipocampal. Entonces él pone las flechas de entrada acá, ¿ves? 4 flechitas ahí. Él dice, acá viene la información, entra la información al circuito por acá. A través del fornix va hasta el cuerpo mamilar, esa M que está ahí, el cuerpo mamilar del hipotálamo, y de ahí viaja al norte, ¿a dónde? Al tálamo anterior tálamos. ¿Y qué hace el tálamo? Como siempre hacen todos los núcleos del tálamo, proyectan a una región cortical. En este caso, al cíngulo anterior. Y entonces él propuso que esta proyección hacia el cíngulo cerraba después el circuito, se formaba un circuito de reverberación, con lo cual la información volvía a entrar otra vez al hipocampo. ¿Okay? Esta información inicial, al hipocampo inicial, proviene, claro, de las áreas asociativas parieto, temporo, occipito insulares. Provienen de allá. La información, recuerden que entra desde, ya vamos a ver enseguida las aferencias, pero una de las principales compuertas de entrada a este circuito propuesto por Papez es desde las áreas asociativas sensoperceptuales. Entonces ahí inicia, cuando viene la información sensorial ya asociada al hipocampo, se activa este circuito según Papez, que tiene que ver con la, según su propuesta, la consideración, la cognitividad, vamos a decir así, de las emociones del sujeto. Entonces, él al ver que sus pacientes tenían alteraciones morfológicas en estas regiones, supuso que este circuito estaba alterado en las enfermedades psiquiátricas. ¿Está bien? Después, con el tiempo, por supuesto, se han corroborado bastante de estas cosas de papel, aunque se ha discutido el aspecto funcional. Pero sí, claramente hemos encontrado con el tiempo y con otros estudios post-mortem y luego con estudios tomográficos que los volúmenes del hipocampo y del cíngulo anterior efectivamente son menores, no en toda la población psiquiátrica, eso sería mentira, pero en poblaciones psiquiátricas más o menos específicas. Bueno, eso se llamó circuito de Papez, ¿está bien? Y como dice ahí el subtítulo, un circuito de retroalimentación, yo les dije recién de reverberación, es la misma idea, ¿está? Entra la información sensorial acá, da una vuelta, y se produce de alguna manera el acto cognitivo sobre el estado emocional. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Alguna duda? Bueno, ya sabemos, al poco tiempo Hitler empezó a hacer quilombo, ¿no es cierto? Ya estaba acá, pero bueno, Segunda Guerra, terminó la Segunda Guerra en el 45, se reanudaron los estudios, ¿está bien? Estos estudios, por lo menos. Otros avanzaron gracias a la guerra, aunque parezca contradictorio. Eh, el circuito de Yakovlev. El nombre, el apellido, dice claramente que estamos hablando de un ruso, ¿no? O por aquel lado, ¿no? Era ruso, Yakovlev, y trabajaba en aquel momento totalmente aislado del resto de Europa. ¿Está bien? Además de que toda Europa ha destruido, las comunicaciones, bueno, rotas y las enemistades políticas, etcétera, ¿no? Entonces Yakovlev trabajó, digamos, del otro lado del muro, aunque todavía para el 48 el muro no lo habían levantado, pero trabajó aislado, él trabajó sin saber qué es lo que hacía por este otro lado este señor MacLean, que fíjense, tiene un año de diferencia de publicación uno con el otro, que MacLean trabajó en Estados Unidos y en Europa. Bueno, Yakovlev lo que hizo fue un estudio filogenético. Aportó desde lo filogenético y dio mucha tela, mucho soporte para la idea para el concepto del lóbulo límbico de Broca. ¿Está bien? O sea, lo que vino a hacer es a reforzar desde lo filogenético lo que Broca ya había dicho 60 años atrás desde lo citoarquitectónico. Fíjense, esto es una pared lateral, o sea, un hemisferio izquierdo, estamos viendo acá, un sujeto como todas las imágenes mira hacia la izquierda, ¿sí? O sea que acá tenemos el terreno de lo frontal, acá lo occipital.
Y esta es la pared medial del hemisferio derecho. ¿Ok? La pared medial del hemisferio derecho, ven que ahí está esa banana blanca que es el cuerpo calloso. ¿Está bien? Entonces él, en términos del desarrollo filogenético, de cuál era el periodo de maduración y desarrollo de las estructuras del sistema nervioso, él marcó de negro todas aquellas estructuras del sistema nervioso central que tenían un desarrollo antiguo, vamos a decirlo así. Fíjense acá también en el piso del frontal y en el labio anterior de la ínsula, sería ahí, ¿ves? Eso es territorio del olfatorio, límbico insular. Fíjense acá el bulbo olfatorio, la vía olfatoria. Esta es una conexión al hipocampo, del olfato con el hipocampo, que va, es muy finito, va por arriba del cuerpo calloso, ¿eh? Y ciertas regiones hipocampales, el uncus, ¿eh? Hipocampo, y el septum acá, ¿ok? El fornix. Bueno, eso él determinó que tenía un desarrollo más veterano, es lo que podríamos llamar, si uno adapta un poco la clasificación, el arquicórtex, o sea, una corteza arcaica. ¿Estamos? Arquicórtex. Esto que ustedes ven punteado a continuación, unas rayitas acá, fíjense el área motora primaria y el área motora suplementaria arriba, la motora dorsal, ¿no? La ínsula, ve acá, el autor ha abierto la cisura de Silvio, se está viendo la ínsula y el frontal, el piso del lóbulo frontal, el órbito frontal, alrededor de esta región ya más vieja. Ve que la región esa punteada es bastante concéntrica o envuelve, vamos a decir de alguna manera, a las regiones más viejas, ¿sí? Lo cual es relativamente lógico, ¿sí? En términos de crecimiento. Pueden imaginarse ustedes esto, qué estructuras empiezan a crecer primero, cuáles crecen después y cuáles más tarde. ¿Sí? Bueno, estas líneas puntuadas es lo que nosotros podríamos llamar mesocórtex o córtex medio, o corteza media. Y está caracterizado, como ustedes pueden ver acá, por el cíngulo, ¿sí? Por esta región parolfatoria, por el piso del frontal, órbito frontal, y ampliamos acá la región del hipocampo, el más anterior del uncus y la amígdala, la corteza amigdalina, ¿ok? La corteza, no toda la amígdala, porque acá estamos estudiando solo corteza. La amígdala es una estructura compleja que tiene una parte cortical, arcaica, vieja, digamos, de 3 capas, y tiene otras regiones intermedias para olfatorias. La corteza amigdalina sería la corteza olfatoria secundaria. Y la ínsula, la parte anterior de la ínsula, ¿ok? Bueno, el piso del frontal, etc. Eso es la mesocorteza o mesocórtex. Y toda la región de blanco, sin tratar, vamos a decir así, sería lo que se llama habitualmente el neocórtex, que es una palabra engañosa a mi juicio. Yo prefiero usar isocórtex. Isocórtex como modo de clasificar esta parte más desarrollada, más nueva, si ustedes quieren, para hacerla fácil y no entrar en muchos tecnicismos filogenéticos, ¿ok? Pero estamos hablando de justamente de aquellas regiones corticales que sí llegaron a 6 capas. ¿Está bien? Ninguna de estas otras tiene 6. Las punteadas tienden a tender 5 a 4, ¿sí? Y las regiones de negro tienen 3 capas, básicamente. ¿Ok? Pero como les dije hace un rato, no es solo una cuestión de quantum, no es una mera acumulación de capas, sino que cuando se suma, cuando uno ve una corteza un poco más nueva que otra y que ha sumado una nueva capa de neuronas, uno ve etapas de transición. ¿Sí? Y hay reacomodamiento de las neuronas, hay reorganización. O sea, eso también tiene que quedar claro, que no es una mera suma cuántica de capas neuronales lo que hace que una estructura sea más nueva o más efectiva cognitivamente hablando. ¿Sí? No necesariamente, es una cuestión de organización. Por supuesto que hay estructuras con muy poca cantidad de neuronas y con una organización muy simple, obviamente, pero hay otras que también tienen 3 capas y tienen una organización un poco más compleja. Bueno, algunas no están acomodadas de todo en capas, parecen núcleos. Si uno ve cómo están los cuerpos neuronales acomodados, hay regiones de estas partes corticales, cerca de la corteza amigdalina, paripocampal. Uno mira el microscopio y eso y no están en capas, no es que una piramidal al lado de la otra y abajo una granular al lado de la otra, no, no, parecen una pelota, pero tienen un desarrollo filogenético cortical y están en la superficie.
O sea, ocupan un lugar espacial en el cerebro que implica corteza, o sea, se asoma. ¿Mm? Bueno, sin embargo, el nivel de organización no ha llegado todavía, citoarquitectónicamente hablando, a ser una corteza, pero forma parte de estas estructuras más viejas, ¿está bien? Entre comillas, más viejas. Bueno, eso es lo que aportó Yakovlev y vino, como digo, a reforzar mucho la idea de Broca. MacLean, que para mí fue el que armó el quilombo acá, ya había publicado un año antes, el mismo 48, había publicado su propuesta del sistema límbico, sino que le había llamado de otra manera, sistema visceral. Y se lo devolvieron y le pidieron que corrija ese concepto a MacLean porque se confundía con el sistema autónomo o con lo que se conocía en aquel entonces como sistema visceral propiamente. Pasa que, claro, MacLean no estaba del todo fuera del tarro, razonando fuera del tarro, porque efectivamente cuando uno tiene un comportamiento emocional, uno se le activan las vísceras, es lo que hablamos hace un rato. Se acelera el corazón, se contrae el estómago, etcétera, ¿no? Reacciona el cuerpo todo. Pero bueno, le bocharon la idea, entonces salió al año siguiente el paper revisado y ahí el tipo clavó sistema límbico. Claro, él usa la idea original de Broca, de por cierto ya en ese entonces muy conocida y aceptada, ¿sí? El lóbulo límbico de Broca era aceptado al menos en el ámbito de la neuroanatomía. ¿Mm? Lo que hizo MacLean fue meterlo en el ámbito de la funcionalidad, ¿está bien? Cosa que a lo que Broca no le había dado bola. Él solo había dicho que del lóbulo límbico que él había definido había una región que era bien olfatoria, que era esta que está por debajo de la cisura renal, pero no se metió en las funciones. MacLean decididamente hizo eso. Entonces toma la idea del lóbulo límbico de Broca, o sea, todo el anillo del cíngulo y de la corteza paripocampal, ¿sí? Incluye, si ustedes se fijan acá, esta es la propuesta pelada, extractada, vamos a decir así, de MacLean. Este es el bulbo olfatorio y estas son las regiones corticales del sistema olfatorio. Entonces él mete todo el sistema olfatorio dentro de ese concepto de sistema límbico. Como ustedes pueden ver acá toda la región hipocampal y acá la supracallosa, o sea, el cíngulo, que ya hemos visto, toda la corteza definida por Broca, pero le empieza a mandar estructuras subcorticales. Para empezar, hace un mix, toma el circuito de Papez y lo manda adentro. Fíjense, hipocampo, ¿qué es esto? Fornix, ¿qué es esto? Cuerpo mamilar, tálamo anterior. Resta cerrar el circuito, pero adopta básicamente el mismo circuito y las mismas estructuras subcorticales de Papez. De alguna manera mezcla ambos modelos y le agrega la amígdala con su estría terminal, que es el paquete de axón mezclado con cuerpos celulares que implican la salida de la información amigdalina. Suma el septum, acá está el septum acá, mete algunos subnúcleos específicos del tallo cerebral, y amplía la idea, primero el nombre, del óvulo a sistema límbico, y amplía en más la idea circuital que había propuesto Papez. Y decididamente ya asocia todo este circuito, todo este sistema límbico, con los procesos emocionales, sin ningún tipo de distinción. Eso lo hace a mitad del siglo pasado. ¿Alguna pregunta sobre esta historicidad? Todavía tengo algo más que mostrarles. No, profe. Bueno, ok. Acá vemos modelos filogenéticos y evolutivos. El filogenético ya lo vimos, es el A, el de Yakovlev, sino que acá la imagen es un corte coronal, lo estamos viendo de frente, ¿está bien? Estamos viendo el hemisferio derecho e izquierdo, o a derecha uno y a izquierda el otro, ¿está bien? Y estamos viendo estructuras subcorticales, ¿ok? El corte es coronal de oreja a oreja y lo estamos viendo, digamos, de frente al cerebro. El mismo MacLean ve, pero bastante años más tarde que su propuesta de sistema límbico, y no hace mucho de nuestra era, digamos hace 30 años atrás, propuso un modelo evolutivo. Después pensó en el cerebro más allá del cerebro humano. Pensó en el cerebro
de una musaraña, de algún bichito chiquito, pensó cómo se fue desarrollando el sistema nervioso a medida que los animales se fueron haciendo más grandes, más complejos. Em, Pensó en los cerebros de los dinosaurios, de los cocodrilos, está bien, de los mamíferos. ¿Me van siguiendo? Entonces su propuesta fue evolutiva, con un nivel de proyección mucho más allá de la humanidad en sí mismo. ¿Mm? Esto es un esquema de ese modelo trino de McLean que ustedes lo deben haber visto en introducción, por lo que me contaron esta mañana. ¿Mm? Y está, obviamente, un esquema general del sistema nervioso de un sujeto que está mirando a la izquierda. ¿Está bien? Pero así, abulado general. No hay mucho detalle porque no le interesa a McLean acá mostrar detalles anatómicos específicamente. ¿Mm? Fíjense en el aporte de Yakovlev. Involucra estructuras subcorticales como los ganglios basales, ¿ve? Acá está el caudado de un lado y del otro, acá mete la ínsula, ¿ve? La pared interna de la corteza, la ínsula, la corteza paripocampal, que son estas dos negras de acá, el cíngulo, ahí, ¿ve? Mire, todas esas regiones negras como las más viejas. Fíjense el tálamo lateral ahí, ya, la región más externa del cíngulo, ¿eh? El labio de la cisura de Silvio sería ese, ¿se dan cuenta? Esta es la cisura de Silvio. Bueno, ve acá la región paripocampal contigua, ¿sí? Más lo perirrinal, ¿eh? Eso ya está cuadriculado, eso ya es un poco más desarrollado, si ustedes quieren un poco más moderno. ¿Eh? Acá se mete un poco en la corteza motora primaria, ¿ok? Y luego ya viene lo más desarrollado, que es lo que está a rayitas, acá arriba, y es básicamente, si ustedes se fijan, todas estas y de acá, más desarrolladas, son prácticamente nuestras cortezas asociativas. Nuestras cortezas asociativas parieto-temporoccipitales, nuestras cortezas asociativas prefrontales, y también las cortezas asociativas límbicas. Hay cortezas asociativas límbicas. ¿Estamos? Pero esas cortezas asociativas son justamente donde nosotros tenemos mayor diferencia, no solo en términos de cantidad, sino también, como dije, de organización, de niveles de organización, en el que le sacamos diferencia al resto de los animales, la humanidad, en tanto humanidad como especie. ¿Está claro? Bueno, Sí, profe. si ustedes comparan esto con esta propuesta de McLean, no, McLean, como dije, es un modelo muy general y por lo tanto incluye no solo esta propuesta, sino también de alguna manera la historicidad en sí del concepto de sistema límbico, pero McLean cuando hace esta proyección de su modelo en términos evolutivos, observa una región reptílica vieja, central, muy prototípica, de un cerebro propio de serpientes, reptiles propiamente, yacaré, cocodrilos, etcétera, ¿ok? Una región contigua que se le suma de alguna manera, ¿ve? Y le da mayor volumen, rayas ahí, que él le llama paleomamífero, que representa básicamente su sistema límbico, el sistema límbico que él mismo propuso. ¿Ok? Como una región intermedia en términos de evolución. Y luego el neomamífero, que también por ahí en alguna bibliografía lo pueden encontrar como neocórtex o cerebro humano. En algunos me parece que se salen del carril ahí y le refieren a esto como cerebro humano, pero neomamífero, digamos, ¿sí? Y él establece correlaciones comportamentales. Él observa que aquellos reptiles que tienen desarrollado esta región oscura, o que por lo menos es lo que predomina en ese sistema nervioso, en tanto desarrollo y funciones, etcétera, ese cerebro reptílico está asociado a comportamientos muy básicos, cuidado del territorio, lucha, comportamiento depredador, alimenticio, muy elemental. ¿Está bien? Lo básico. Él observa que los que tienen este tipo de sistema nervioso son animales que no cuidan a su cría, en general ovíparos, que ponen huevos, que no hacen vida grupal, ni trabajo grupal, ni siquiera circunstancialmente, ¿está bien? Que se cruzan solo para reproducirse y algo más y poco más.
Mientras tanto, aquellos animales que ya tienen un paleocerebro o el sistema límbico desarrollado, justamente nos meten en el terreno de lo mamífero. Por eso aparece el mammalian acá, el mamífero. Y entonces ya sí son animales que tienen y cuidan a su cría, o sea, la tienen intrauterinamente y la cuidan, y ya hay una tendencia a la vida en grupo, en familia o a la colaboración, ¿sí? Salvando así algunos animales circunstanciales, pero digamos hay una tendencia general, claro, y uno lo ve en los caninos, en los felinos, ¿sí? El armado de grupos familiares, por ahí no como nosotros los pensamos, ¿no? Como es la costumbre occidental, o de una pareja de solo dos personas, sino que los leones, por ejemplo, hay 2 o 3 machos y 7 u 8 hembras, qué sé yo, familias de ese porte numérico, más las crías, etcétera, y hay distribución de roles, y etcétera, ¿no? Bueno, eso ya forma parte más bien de un cerebro que tiene un sistema límbico desarrollado y que se asocia justamente con estos comportamientos maternales, de la formación de núcleos, de alguna manera, entre comillas, familiares, y de comportamientos un poco más complejos también en términos de comunicación. ¿eh? Y hay valoración emocional y algunos niveles de empatía. O sea, acá, prototípicos, pero aparece. Y luego, con el desarrollo del cerebro neomamífero, aparece o se asocia todo aquello que es puramente cognitivo en términos de abstracciones. Hacer cálculos matemáticos, poder pensar en un pasado lejano, planificar a futuro a largo plazo, tener memorias a largo plazo, poder moldear la memoria, el lenguaje, la ubicación en el espacio, darme cuenta de dónde estoy, en la temporalidad, la ubicación temporoespacial. O sea, hay un montón de funciones que son complejas, ya muy cognitivas propiamente, que implican un nivel de desarrollo del sistema nervioso bastante mayor, más allá del cerebro mamífero. Por supuesto que esto ha sucedido no en simple 3 escalas, está bien, el modelo de Maglin es una aproximación, así que no esperen ustedes que haya una escalera de 30 escalones, él simplemente dividió en 3 groseramente, pero debe quedar claro que esto es progresivo, que no es lineal, sino que ahí se van dando saltos, y que cuando se incorpora un nuevo sistema o nuevas estructuras, también esas estructuras lo hacen agarrándose, entre comillas, estableciendo conexiones con estructuras bases anteriores. O sea, no es que el cerebro reptílico, en el caso nuestro, esté desprendido totalmente del neomamífero o del sistema límbico. Eso sería una mentira, porque no es así, ¿está bien? Si bien yo en el cerebro reptílico tengo la regulación autónoma de la cardiorrespiración, o sea, me basta con eso para yo mantener el corazón y los pulmones activos, no quiere decir que cuando apareció el cerebro mamífero esto quedó desconectado, todo lo contrario. Al punto tal que hay muchas reacciones, muchas actividades del sistema límbico que terminan impactando en la actividad cardiorrespiratoria, y eso es porque hay niveles de interconexión, ¿está bien? Nunca esto se da de saltos bruscos, ¿está bien? Ni es lineal, hay vaivenes, y bueno, como les digo, es complejo en términos de cómo cuando se van sumando nuevas estructuras se va generando una reorganización. ¿Está bien? No es una mera acumulación de nuevas estructuras y ya. Eso debe quedar claro, ¿está? Y eso hace que se formen circuitos, ¿está bien? Que a nivel de un cerebro reptílico, el comportamiento alimenticio tenga un nivel de análisis relativamente distinto que a un nivel, no sé, de un tigre, y a su vez distinto de un mono. Bueno, no quiere decir que no, digo, que sean desacuerdos, no quiere decir que estén desfasados esos comportamientos entre los 3 niveles de cerebros. A mí me da hambre por el cerebro reptílico, que me detecta la cantidad de glucosa en sangre. Cuando baja por debajo de 30 empieza a pegar un chillido inconsciente, ¿está bien? Pero luego eso va a terminar pasando a los distintos niveles, ¿ok? En la parte límbica, bueno, yo voy a poner emocionalidad. ¿Qué quiero cenar? Tengo hambre, me gustaría comerme un lomito y tomarme un porrón, no sé, ponele, ¿está? Inevitablemente en este turno terminamos hablando de la comida, pero digo, ya hay un gusto, una predilección, ya hay situaciones que se asocian con el placer, no solo con el simple comer, sino con qué voy a comer.
Y con el neomamífero tengo que resolver la parte más abstracta. Me alcanza la guita, tengo que llamar por teléfono, o me tengo que tomar un taxi, o me voy a pata, hay delivery acá a la vuelta, no me gusta, sí, bueno, todo eso es todo el tiempo, ¿no? El reptílico sigue diciendo, che, tengo hambre, el paleomamífero dice, uy, no, solo pizza, no, a ver, hablemos de una empanadería. En fin, hay una interacción a los tres niveles. ¿Mm? Solo se van sumando niveles de análisis cada vez más complejos, pero no deja de haber hambre, no deja de haber necesidad de líquidos, no deja de haber reproducción, no deja de haber sueño y vigilia, o sea, es imposible que una persona viva sin descansar, digamos, ningún organismo, eso está claro, al menos a este nivel de desarrollo del sistema nervioso. ¿Mm? ¿Estamos? Sí, profe. ¿Dudas? ¿No? ¿Descanso? ¿No? Bueno, acá les empiezo a definir uno a uno, digamos, esto de nuevo les queda como escrito, es una sumatoria de la información que ustedes tienen, porque en el libro está medio flojo de papeles con todo esto que yo les estoy mostrando, en los libros. En el puro está bastante mejor, ¿eh? Pero volvamos al concepto inicial, ¿sí? Revisemos de nuevo la historia. Paul Broca. Ya les dije que era un francés, ¿sí? ¿Qué es lo que forma el lóbulo límbico de Broca? Toda la corteza del cíngulo, toda la formación hipocampal y la corteza olfatoria, el sistema olfatorio. ¿Mm? Es un anillo, que ya lo hemos visto, visible, ¿está bien? Que está donde alrededor del tálamo y del cuerpo caloso, ¿ok? La corteza olfatoria, también se llama todo esto rinencéfalo, rinencéfalo. Puedo hablar del otorrinolaringólogo, que es una especialidad de medicina, ¿Mm? El rino, viene de olfato. ¿Mm? Incluye el bulbo olfatorio, aunque parezca una cosa alargada, así como por fuera del cerebro, es una corteza, tiene una organización cortical. La corteza piriforme, que es una corteza, sería la corteza olfatoria primaria del sistema olfatorio, y la corteza olfatoria secundaria, que es la corteza amigdalina, como les adelanté hace algunos minutos. La amígdala, de nuevo, es una estructura muy compleja, yo la dividiría, para hacerla fácil, en cuatro grandes subregiones. Una de esas cuatro grandes subregiones es cortical, pseudocortical. Es esa corteza que yo les dije que no está del todo acomodada en capas, ¿no? Todavía parece así tirando a nuclear, ¿no? Mi jefe, mi director, que es un capo en amígdala, le llamaba pseudocortical. Pseudocortical, está bueno. Bueno, pero es corteza, ¿eh? Y toda la corteza olfatoria forma parte del lóbulo límbico, ¿ok? Y ustedes le dicen, ¿en qué lóbulo está la corteza occipital? Le van a decir, bueno, perdón, ¿en qué lóbulo está la función, la vista, la información visual, donde se procesa? Te van a decir el lóbulo occipital, ¿está bien? Si yo les pregunto por el tacto, el dolor, la temperatura, ustedes me van a decir, bueno, las áreas táctiles o somatosensoriales están en el lóbulo parietal, ¿está bien? Yo digo, bueno, las áreas auditivas en el lóbulo temporal. Bueno, las áreas olfatorias en el lóbulo límbico. ¿Mm? En el lóbulo límbico. Forman parte de, y lo integran. ¿Ok? Es como ustedes pueden ver acá, una de las tres principales partes de este anillo. La corteza del cíngulo es una, todo el hipocampo, la formación de la corteza, y el hipocampo propiamente, toda la formación hipocampal es otra, y toda la corteza o rinencéfalo, la corteza olfatoria, es la tercera en juego. ¿Mm? Que en general como queda metido, queda entre la base, ya es cuando aparece la cisura de Silvi y se pliega el frontal con el temporal y empieza a aparecer la parte anterior del anillo de Broca, entonces queda como escondido como abajo esa corteza olfatoria. Si ustedes piensan en el bulbo olfatorio y rememoran cómo es el asunto de la imagen, es chiquito el bulbo olfatorio y va por debajo del piso del lóbulo frontal. El bulbo olfatorio, lo mismo que los nervios ópticos, van por el piso del lóbulo frontal, sino que se internan en la pared del medio del cerebro, de ambos hemisferios, claro. Bueno, la formación hipocampal, cuando hablamos de la formación hipocampal,
también lo acabo de mencionar al paso, incluye al hipocampo proper, dicho en latín, o propiamente, el hipocampo propiamente, que es la estructura profunda que uno vio en el cerebro de vaca, por ejemplo, y hay una estructura cortical, que es la que queda visible en la pared medial del cerebro, que es la corteza parahipocampal, ¿sí? O giro hipocampal o giro parahipocampal, son todos sinónimos, pero se refiere en su conjunto a esa corteza que tapa el hipocampo visualmente. Yo para ver el hipocampo tengo que meter el dedo y sacarlo de ahí adentro, ¿está bien? Porque lo que lo tapa justamente es la corteza parahipocampal, una estructura cortical. El hipocampo también es una estructura cortical, sino que es una corteza que se ha replegado y se ha metido en la profundidad, parecida a la ínsula, sino que, bueno, más chica, y no, la ínsula aparece en la pared externa. Recuerden que la ínsula es el pliegue de la corteza, a ver, acá. Esta es la cisura de Silvio, ¿no es cierto? Entonces esto que está acá es la ínsula de un lado y la ínsula del otro, ¿está bien? La ínsula no, yo no lo veo de afuera, si miro el cerebro lateralmente, porque esta corteza se ha plegado hacia adentro, ¿está bien? Entonces tengo que meter el dedo. Bueno, acá pasa una cosa parecida, el hipocampo, ¿ves? Que lo ven acá, es una corteza que se ha metido, se ha plegado hacia adentro. En un momento parece que va a salir y vuelve a meterse la desgraciada y recién vuelve a salir. Entonces esa forma de patito acostado, no sé si le ven el pico para allá. Bueno, el hipocampo quiere decir caballito de mar. Tiene esa forma, si ustedes lo miran, el caballito de mar acostado, ¿lo pueden ver ahora? Es una estructura gestáltica, reversible. Pueden ver el pico acá y la cola acá o al revés. Puede que este sea el pico y esta es la cola. ¿Lo vieron o no? Al Sí, hipocampo. profe. Sí, ahí se ve. Y ven que hay una fisura ahí, ¿ven? Entonces el hipocampo es eso. Y lo que lo recubre a simple vista es la corteza parahipocampal, que es parte, todo el conjunto del lóbulo límbico definido por Paul Broca. Es un trabalengua, ¿no? Bueno, ¿ves? Según el Purves, esto lo bajé del Purves, que es un libro de consulta que nosotros le damos, ¿ves? Está de violeta, el cerebro humano mirando a la izquierda, ¿ves? Lo han puesto de violeta y él muestra ahí el anillo, ¿ves? Se ve todo lo que es la circunvolución parahipocámpica, le llama él, o giro parahipocampal, como ustedes quieran. La circunvolución singular o corteza del cíngulo es lo mismo. Algunos autores le llaman circunvolución del cuerpo calloso, porque circunvala el cuerpo calloso, se dan cuenta, ¿no? Siendo este el cuerpo calloso, esta banana blanca de acá. Y la corteza olfatoria queda metida acá, ¿ves? Que ahí el autor medio como que lo tiñe de violeta, aunque no la señala ni la menciona, ¿ves? Pero eso es el problema de la corteza olfatoria, que no se ve pleno ahí, en este tipo de corte. Tengo que abrir porque de nuevo tenemos un pliegue ahí de dos lóbulos que se están plegando, ¿ok? El piso del frontal con el polo temporal. ¿Lo vieron? Seguimos. Bueno, Maglin, de nuevo, solo para que les quede un punteo, ¿no? Ya dije todo lo que está acá escrito, esto es básicamente un ordenamiento de la información. Define el sistema límbico como un conjunto de estructuras asociadas a las emociones. O sea, su consideración es funcional acá, la definición del sistema límbico es funcional. Eso genera un problema a posteriori, porque después empezamos a descubrir otras estructuras asociadas con las emociones, y el sistema límbico se fue al carajo, digamos, los límites del sistema límbico se empezaron a diluir, y empezó a haber mucha contradicción y discusión, ¿está bien? Se definió obviamente en términos citoarquitectónicos y de desarrollo, finalmente. Bueno, entonces mezcló lo que había propuesto Papez como base con la idea del lóbulo límbico propuesto por Broca y le sumó otros núcleos como la amígdala, etcétera, los que ya hemos mencionado, el septum, entre otros, que no vamos a entrar en detalle, pero la banda diagonal de Broca, las islas de Calleja y otras estructuras pequeñas que forman todo lo que nosotros llamamos área septal en términos generales. Es una región, para que ustedes se ubiquen, el tálamo derecho y el tálamo izquierdo, recuerden que tienen forma de dos globos acostados, ¿está bien? Están bien al medio del cerebro. Esas regiones, toda esa área septal, en general, que incluye además del septum otras pequeñas regiones grises,
está por debajo y por delante de esos tálamos. Obviamente, una región septal a la derecha y otra a la izquierda, igual que los tálamos, un tálamo a la derecha y otro a la izquierda, ¿está bien? Pero está justo ahí, por debajo y por delante. ¿Sí? Si uno pensase el tálamo por la mitad, de la mitad para adelante, pero siempre por debajo, como quien hace un ángulo de 25, esos 25 grados, ese cuarto hasta la nariz, vamos a decir así, esa región es el área límbica, ¿no? Y ahí hay muchas otras estructuras, además de las mencionadas acá, ¿no? Entonces, el sistema límbico es un concepto más amplio que el lóbulo límbico de Broca, incluye el lóbulo límbico de Broca, incluye el circuito de Papez e incluye otras estructuras que le sumó el mismo MacLean y que luego otros autores, como si no fuera nada, le siguieron sumando, siempre atentos a que eran estructuras asociadas a las emociones y a los comportamientos motivados. O sea, a partir de una definición funcional y de la propuesta de MacLean, el sistema límbico comenzó a expandirse un poco en sus territorios. De hecho, vino un autor después, Lauti, creo que se llamaba, que no lo he traído a colación, curiosamente, no sé por qué no lo puse acá. Lauti habló del mesencéfalo límbico, o sea, metió estructuras del cerebro medio, de los pedúnculos cerebrales, ¿eh? Dentro de estas estructuras, particularmente los productores de dopamina y de aminas biógenas, ¿eh? Entonces le llamó mesencéfalo límbico, ¿no? Se fue más lejos, pero no nos vayamos en eso. Tal vez no lo puse para no entrar en detalles, pero lo cuento anecdóticamente. Bueno, esta es una imagen de Guyton, de un libro, ¿eh? De Guyton está citado al final todo. Acá la imagen de siempre, sin una vista lateral, sino que acá el sujeto mira a nuestra derecha, diferente a los esquemas anteriores que venimos viendo. ¿Ve? El temporal aquí, el occipital acá al fondo, ¿ok? Parietal, frontal, ¿ve? Y lo límbico, todo el sistema en su conjunto metido acá de este color cuasi rosado. ¿Ve? De nuevo hipocampo, amígdala, fornis, mamilares, el hipotálamo, tálamo anterior, septum, ¿eh? Regiones frontales, ¿ves? Del piso del frontal bien posterior, infralímbica se llama todo esto, todo el cíngulo, ¿ves? Y su continuidad, ¿ves? Que no hay ninguna discontinuidad en el anillo, si ustedes lo ven verticalmente hablando, de la corteza. Y acá están más detalladas todas las estructuras. Estos esquemas se los dejo porque tienen un nivel de detalle en términos de nombres impresionante. Pero están los que venimos hablando. El cuerpo amigdalino, el mamilar, el hipocampo, bla, bla, bla. No se pierdan en el detalle. No dejen de observar el circuiterio de las estructuras y piensen, definan, distingan claramente, esto sería un consejo saludable, digamos, que distingan y definen lo cortical de lo subcortical, dentro de lo que es el sistema límbico propiamente. Esto es un esquema del esquema ya anterior, mucho más esquematizado, del mismo Guyton, seguimos mirando a la derecha acá, ¿sí? Entonces acá tenemos el uncus, que es la cabeza, la parte anterior de la corteza parihipocampal, ¿sí? La circunvolución parihipocampal, esta conexión por detrás que nos lleva a la... ¿Ve? Este autor llama circunvolución del cuerpo calloso a lo que sería el cíngulo, la corteza del cíngulo. Circunvolución subcallosa, que es la parte bien rostral, y la corteza orbitofrontal, ¿ve? El piso de la corteza frontal, el piso, la parte más posterior en particular. Y luego, dentro de lo subcortical o el terreno de lo profundo, ¿ve? Mete el septum, área del septum, el área septal que les mencioné recién, el núcleo anterior del tálamo, anterodorsales, algunas porciones de los ganglios basales. Cuando el autor acá pone esto, se refiere a un núcleo que se llama accumbens, que más abajo yo después lo describo cuando hago un resumito, no os desesperéis, accumbens. El accumbens sería la parte inferior de la cabeza del caudado, de la cabeza del caudado. Sería el piso, vamos a decir así, el terreno basal, y a eso se refiere el autor con porciones de los ganglios basales. El hipocampo propiamente, la amígdala, ya mencionada, bueno, el área paraolfatoria, todo lo que es corteza olfatoria, y fíjese que el autor clava el hipotálamo al medio y lo resalta, ¿sí? ¿Por qué lo resalta? Porque refiere a algo que yo destaqué casi al principio, en las primeras
imágenes que puse, al mencionar al hipotálamo como un núcleo efector o un núcleo de salida del sistema límbico. Hay tal vez de todos los manuales, no digo de todos los autores, pero sí de los manuales, el que más claro deja eso, ¿no? El hipotálamo forma parte de la estructura límbica, sin ninguna duda, en tanto está muy comprometido con comportamientos emocionales, pero es el que patea la pelota hacia afuera del sistema límbico. Esto es, el que pone en marcha los mecanismos glandulares y del sistema nervioso autónomo que acompañan a un comportamiento emocional, como el- la aceleración cardíaca, como ejemplo, solo como ejemplo. ¿Mm? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ñoqui? No, profe. ¿Quieren 2 minutos de descanso o está bien? Yo estoy bien, no sé Yo el resto. también estoy bien. Listo, Profe, estamos bien. bárbaro. Sigamos entonces. Bueno, ¿ve? Este es un manual de los años 90, muy médico, con una terminología muy médica, ¿ve? El autor en su figura 25 define el sistema límbico con este esquema claramente, pero más completo acá, todos los nombres, ¿ok? Está como más que definido en términos anatómicos y en términos de ubicación en el espacio, lo que es el sistema límbico en su conjunto, ¿ok? Y acá está muy claro también cómo el autor divide lo cortical del terreno de lo profundo. ¿Mm? Bueno, conexiones. Ahora vamos a empezar a jugar con el aspecto conexional, con la conectividad del sistema límbico, ¿tá? Bueno, el sistema límbico, como cualquier sistema, gente, como cualquier sistema que nosotros consideramos, no solo dentro de lo que es el nervioso, sino el sistema solar, el sistema, lo que a usted se le ocurre como sistema, requiere básicamente de una fuente de alimentación, o sea, de entrada de información, en otras palabras, aferencias, requiere un nivel de procesamiento que involucra todas estas estructuras que acabamos de definir como parte del sistema límbico, ¿sí? Una actividad de esas regiones, y luego un nivel de deferencia, esto es de salida de la información procesada. Eso caracteriza cualquier sistema, entrada, procesamiento y salida, y sobre todo la fluidez de esa función. El sistema límbico no es distinto, básicamente, a ningún sistema en ese sentido. La principal compuerta de entrada, ya la adelantamos, son las áreas asociativas sensoperceptuales. Esto es corteza parietal asociativa, ¿no? La corteza somatosensorial primaria o secundaria, no las áreas primarias de las sensorialidades, de las percepciones, no, de las áreas asociativas, ¿eh? Del conjunto, la principal fuente de entrada, ¿ok? No excluye a otras proyecciones, pero corteza asociativa parietales, regiones anteriores del lóbulo occipital, ¿m? Anteriores, no áreas primarias y secundarias visuales, sino el terreno anterior. Áreas asociativas del temporal, o sea, todo lo que está por fuera de las áreas auditivas y del polo temporal, la punta. ¿Bien? El lóbulo temporal, si ustedes lo piensan exactamente, es como una bala, o digamos los dos lóbulos temporales serían como dos balas, tienen esa forma de proyectil, con una punta tirando a puntuda, tampoco una bala estricta, ¿no es cierto? Una forma de. Tiende a ser puntudo y hacia atrás como capsular, medio redondo, ¿sí? Entonces, salvo la punta, que es una corteza bien límbica, asociativa límbica, y las áreas auditivas, el resto es asociativo, e incluso el piso, si ustedes miran el cerebro de abajo, el piso del lóbulo temporal, todo eso es terreno del lado asociativo. Y en la ínsula, que es ese pliegue de la cisura de Silvio hacia adentro, la región posterior de la ínsula es también un área asociativa, que es básicamente donde se integra la información del gusto con el olfato, y ahí básicamente hacia ese nivel de integración se determina el sabor de las cosas, no el gusto, separado, no, el sabor, tanto integración de ambos sensos de percepción. Posterior
como ya lo dejó claro, el trabajo del ruso Yakovlev. ¿Mm? La parte bien anterior nunca llega a 6 capas y tiene un nivel de organización tipo límbica. ¿Mm? Bueno, esta información que viene de las áreas asociativas sensoreceptuales, como principal fuente de información, de nuevo, no quiere decir exclusiva, ¿ok? La palabra principal es clara en ese punto. Cuando viene todo ese paquete de información de esas áreas asociativas, entra al sistema límbico por dos rutas, dos rutas. Una ya la había definido y la había propuesto Papez. ¿Qué dijo Papez? Entra la información por la corteza parhipocampal, o el giro hipocampal, le llama a él, si ustedes vuelven a su dibujo, el de Papez, y de ahí la información va hacia adentro, ¿sí? Donde se proyecta hacia el hipocampo, justamente. Y la otra ruta de información paralela, ¿no? Le voy a mandar al hipocampo y después al otro cuando se me plantea uno, no, esto es paralelo y permanente, ¿ok? Permanente, ahora mismo estamos haciendo estas conexiones. La otra ruta de ingreso paralela a la ruta hipocampal es la que llamamos ruta amigdalina, que entra por la corteza amigdalina, por una estructura pseudocortical de la amígdala, que se llama núcleo lateral amígdala, una de las otras 4 subdivisiones que mencionamos, ¿sí? Y eso envía a los núcleos llamados central y medial de la amígdala. Entonces la amígdala serían 4 formaciones básicas: la corteza olfatoria secundaria o corteza amigdalina, el vaso lateral, que es el principal receptor de esta información asociativa, y los subnúcleos, ya bien núcleos subcorticales, central y medial. El hipocampo y la amígdala no solo son estructuras vecinas, la amígdala está justo adelante del hipocampo, obviamente la amígdala de la derecha, adelante del hipocampo derecho, y lo mismo del lado izquierdo, ¿está? Sino que la amígdala es una estructura más puntual, más pelotita, vamos a decir así. De hecho, su nombre significa amígdala, avellana, no, frambuesa, una frutillita. Eso es una amígdala, una cosa chiquita. El hipocampo es una estructura más bien alargada, pero están inmediatamente continuas, la amígdala adelante, como dije, y el hipotálamo por detrás. Y están sumamente interconectadas. Y en un montón de eventos que tienen que ver con formación de memorias o recuerdos, aparece esta conexión se activa. ¿Sí? Aparecen ambas estructuras involucradas a la vez. Bueno, estas dos regiones, entre otras, además, qué sé yo, terminan, ¿no?, enviando información o se asocian, vamos a decir así, con otras regiones vecinas subcorticales, talámicas. Y esto que yo pongo acá, miren, como definición de núcleos del telencéfalo basal anterior, refiere justamente al septum, a la cumbens, a las islas de Calleja y a otras pequeñas estructuras que están en esa gran región subcortical. Cuando hablamos del tálamo, ustedes verán que el tálamo lo hemos visto en sensopercepción, relevando información visual, táctil, etc. Lo hemos visto en motricidad, recibiendo información del cerebelo y los ganglios basales y retroalimentando a la corteza frontal. Siempre el tálamo está recibiendo distintas estructuras y proyectando áreas corticales. Entonces, así como vimos que hay un tálamo sensoperceptual, entre comillas, y otro tálamo motriz, también, entre comillas, hay un tálamo límbico. El tálamo anterior, la punta anterior del tálamo, de esos dos huevos acostados, ¿sí? La punta de cada uno de esos dos huevos es el tálamo anterior, y un poquito la frente. Pueden imaginarse hacia la frente, no solo la punta de la nariz, si ustedes quieren, sino una persona tirando a pelada, no pelada del todo, ya con unas buenas entradas, ¿no? Como eso. Ese sería el núcleo anterior y el anterodorsal, se llama, ¿sí? Esas regiones anterodorsales del tálamo son las que cumplen una función límbica. ¿Qué hacen? Como siempre hace el tálamo, proyecta a la corteza, ¿está bien? Pero recibe información de estructuras límbicas, subcorticales, la mayoría. Algunas, recuerden, el circuito de Papez viene del núcleo mamilar del hipotálamo, por ejemplo, en el circuito de Papez, ahí tienen una proyección al tálamo anterior, y este la proyecta al terreno de lo frontal o a regiones anteriores del cíngulo. Entonces, de nuevo, el tálamo se transforma
similar al hipotálamo en una estructura efectora, porque está enviando información hacia afuera del sistema límbico, hacia otro sistema, en este caso, hacia el sistema psicomotriz, hacia el lóbulo, hacia regiones frontales, que con esa información del procesamiento emocional, de lo que pasa en el medio ambiente, bueno, esas neuronas frontales terminan por resolver mi respuesta, ¿sí? ¿Qué voy a hacer en esa circunstancia? Ya dijimos, el otro efector es el hipotálamo, y solo a los fines de dejarlo acá por escrito, regula las actividades autónomas y glandulares que se asocian a los comportamientos emocionales. Ya hemos hablado del aceleramiento cardiorrespiratorio, que eso se hace a través del sistema nervioso autónomo, pero podríamos hablar de la glándula suprarrenal, que libera corticoides a la sangre, y que permiten aumentar la masa muscular y la fuerza del sujeto en esa situación de estrés, y que está regulado a través del hipófisis. Ustedes la semana pasada vieron el eje hipotalámico hipofisiario, ¿sí? Bueno, con la profe Fabiola, ¿ok? Ahí ustedes tienen el eje hipotalámico hipofisiario. Ese eje a través de la hipófisis es por el cual el hipotálamo, y en su conjunto el sistema límbico, y más groseramente hablando el sistema nervioso todo, regula la actividad de las glándulas, ¿sí? Y está en este caso directamente emparentado al estrés, y por lo tanto asociado a una función de las estructuras del circuito límbico en su conjunto. ¿Está bien? O sea que la glándula suprarrenal, la mayor o menor actividad de la glándula suprarrenal, depende de las regulaciones de las estructuras límbicas mediadas directamente por el hipotálamo. Bueno, Eric Kandel, Eric Kandel, fue premio Nobel de Fisiología por unos estudios hechos en memoria, a nivel celular, de la memoria celular subcelular. Y luego empezó a filosofar un poco, bueno, en fin. De ese libro del Candelito que le llamamos, tiene un par de libros muy buenos, tiene un montón de libros, pero un par de libros específicos para la materia, manuales muy buenos. Yo en inglés, lamentablemente, si no, yo francamente usaría este libro en esta materia, este libro del Candelito, que le decimos. Esto por la forma que tiene, son cerebros de mono. No son cerebros de humano, pero tampoco de rata, no es un roedor, pero no es un cerebro humano. Entonces, de nuevo, el esquema de siempre, esto es la pared lateral, o sea, estamos viendo un cerebro de afuera, simplemente, y el sujeto en este caso mira a nuestra izquierda. Pero acá, este hemisferio, cortado sagitalmente, ahí está el cuerpo calloso, es la pared medial, está mirando hacia el otro lado, ¿ok? Entonces acá yo tomé esta imagen, habla de los niveles de convergencia de información, ¿tá? Pero me interesó para el caso de la convergencia límbica. Pero ustedes vean lo que acabamos de decir. Áreas asociativas o áreas que están asociadas a funciones sensoperceptuales generan niveles de conversión a distintas áreas. Comprometen los pariototempo celular, voy más lejos que lo que escribió el autor, que es lo que llamamos áreas asociativas, en otras palabras, la convergencia frontal y la convergencia de información, de toda esta información, a las estructuras que corresponden al lóbulo límbico, ¿sí? Estamos básicamente mostrando cómo la sensoperceptualidad está proyectando permanentemente información a las estructuras del lóbulo límbico, ¿sí? Como ya vimos, con dos compuertas principales de información, de la entrada de la información, una a nivel hipocampal y otra a nivel amigdalina. Por lo tanto, ustedes lo tienen en el libro a esto. Y está sacado del capítulo de referencia sobre emociones. Aquel autor es más de lo mismo, no hay nada nuevo, e incluso es, si ustedes lo ven, más esquemático que otras imágenes que hemos visto. De nuevo, este esquema, como en la mayoría de los casos, mira a la izquierda. Una pared medial, acá está el cuerpo calloso. ¿Ok? Acá está señalado, de hecho, el cuerpo calloso. Fíjense que está todo el anillo de la corteza límbica marcado, más estructura, el circuito de papel. Fíjense, acá ve el mamilar, el núcleo anterior, el tálamo, el dorso anterior, el anterodorsal del tálamo, regiones septales, etc. El cíngulo, parihipocampo, bla, bla, bla. El sistema límbico,
que venimos viendo. Pero el autor, interesantemente, lo divide en dos colores, ¿ves? Violeta y verde, que corresponden a los niveles de entrada que vimos recién de la información que viene de las áreas sensoriales asociativas. La información ingresa por dos rutas, una a través del hipocampo, de la formación hipocampal, y otra a través de los núcleos amigdalinos, o de las estructuras cuasi pseudocorticales de la amígdala, ¿no? ¿Y qué dice el autor? Porque esto es una actualización necesaria de la idea del límbico, porque la idea que propuso Maglin hace 70 años atrás no es correcta funcionalmente hablando. Sí, anatómicamente ha habido aceptación, ha habido pequeñas correcciones, por supuesto, límites que se han corrido para aquí o para allá. Todo depende muchas veces de si uno mira más citoarquitectónicamente o filogenéticamente o lo que sea. Depende del modelo con el que uno haga el estudio de las estructuras, pero estamos de acuerdo en que todo esto, el viejo lóbulo límbico de Broca y todas estas estructuras subcorticales forman parte del sistema límbico. Estamos todos de acuerdo. Bien. Ahora, lo que no estamos de acuerdo es en el aspecto funcional. Purves deja claro ahí que la región de verde, la parte anterior del anillo, básicamente, eso sí está asociado a procesos emocionales, pero la región violeta posterior, que sería básicamente el circuito de Papez abreviado, si ustedes se fijan, hipocampo, fornix, cuerpo mamilar, tálamo anterior, sino que la retroalimentación solo corresponde a la región posterior del cíngulo, ¿ves? No incluye ni el cíngulo medio ni el anterior. Es un circuito de Papez abreviado, pero es básicamente el circuito de Papez. Ese circuito está asociado más a la memoria, a los procesos mnésicos, que al procesamiento de la información emocional. No obstante, había estructuras asociadas con la amígdala, muy especialmente el cíngulo anterior, pero también el cíngulo medio, en la motivación, sobre todo en aspectos motivados. El núcleo más dorsal del tálamo es el que releva esta información de la amígdala, las regiones septales, de todo lo que es el área septal, se releva ahí en ese núcleo y va al cíngulo anterior. Y ya la corteza frontal por extensión, ¿ve? Que lo lleva un poco más lejos el autor, más allá del cíngulo. El cíngulo en realidad termina en esa cisura que estoy señalando ahí, ¿no? Eso da el límite del cíngulo, ¿ok? Pero fíjense que acá el sujeto, el autor, propone terrenos prefrontales, orbitales, orbitaria, no estoy acostumbrado a decir orbitaria, órbito frontal, ¿sí? Y de la pared medial del orbital, del frontal, están involucrados también en comportamientos emocionales. Son estructuras, tal vez es la región que da más sentido cognitivo a una emoción. Y esta es el frontal, incluso la autopercepción de las propias emociones. Involucran estos terrenos ya más frontales, que salen un poco de más allá del límite del cíngulo anterior. Pero estas regiones de acá son altamente relevantes. Y los daños, las patologías que inducen trastornos en esta región, bueno, generan justamente trastornos emocionales directamente, sobre todo falta de filtro, ¿no? Falta de connotación cognitiva de la emocionalidad propia del sujeto. A esto es esto mismo, este cuadrado, solo aislado acá. Y con mayor detalle nominal. O sea, las cosas están, las estructuras de los circuitos están nominados, nombrados de un modo más claro. Pero ven, este violeta no es ni más ni menos que un circuito civil Papez. Hipocampo, fornix, ¿sí? Cuerpo mamilar hipotalámico, tálamo anterior, y la retroalimentación que proponía Papez, que eso está en dudas, se discute. Mientras que del otro lado, la amígdala, como principal comporta la información, meten el hipotálamo, porque la amígdala y el hipotálamo, gente, un solo corazón. Cuando se activa la amígdala, ante la detección de la peligrosidad, se activa el hipotálamo inmediatamente. Y de hecho la amígdala, sobre todo las regiones nucleares más profundas de la amígdala, están fuertemente interconectadas con el hipotálamo. Hipotálamo, el que regula el autónomo y las glándulas.
El autor acá menciona ganglios basales ventrales, que es lo que yo les dije, el núcleo accumbens, que les mencioné hace un rato. Ve el núcleo del tálamo verde, que participa con esta región más anterior, con la amígdala, con el circuito amigdalino, es el medio dorsal del tálamo. El bien anterior forma parte más bien del circuito de Papez. ¿Está bien? Y hay una diferenciación funcional clara, en tanto el circuito de Papez es principalmente mnésico, formación de nuevos recuerdos, consolidación y reconsolidación de información. Bueno, vamos a las funciones. Acá hay un detalle de las funciones de cada estructura. De nuevo, no se olviden que hay una reacción global del sistema límbico en tantos sistemas, ¿tá? Pero hay algunos niveles de especialización, si se quiere la palabra, o de mayor involucramiento de determinadas estructuras en roles que se van asumiendo roles específicos, funcionales, dentro de lo que es el gran espectro de los comportamientos emocionales. Hay comportamientos emocionales, no es lo mismo el comportamiento asociado a la alimentación que al sexual, que al ciclo sueño-vigilia, claramente. ¿Está bien? No dejan de ser, sin embargo, comportamientos emocionales. Bueno, claramente lo primero que se pone acá es una cuestión, pero que se cae de obvia, que el bulbo olfatorio y las cortezas olfatorias, el rinencéfalo ya mencionado como tal, procesa la información olfatoria. Y un detalle muy importante, lo hacen sin relevo talámico. Ustedes han visto con la vista y con el tacto, y también esto se podría aplicar al gusto y al oído, la información que viene de las regiones donde se ha tomado de la periferia, antes de llegar a la corteza visual o táctil primaria, o lo mismo de nuevo para lo auditivo o para las áreas del gusto, antes de llegar a esas cortezas, la información pasa por un subnúcleo talámico. ¿Está bien? El olfato no cumple esa regla. La información olfatoria llega directo a la corteza sin relevo talámico. No hay un núcleo del tálamo que releve el olfato. Tal vez, podemos especular, porque cuando apareció el olfato estaba el sistema nervioso poco desarrollado, si lo miramos evolutivamente. Evolutivamente, tipo el modelo de McLean, digamos, el del cerebro trino. Tal vez el olfato ya estaba con el cerebro reptílico, ¿no? Y la aparición del tálamo vino a posteriori del desarrollo olfatorio, como método, como forma del cerebro para recibir información ambiental. Así que la información olfatoria va derecho a la corteza, directamente. Y como ya vimos, la corteza olfatoria, tanto la primaria o piriforme como la secundaria amigdalina, forman parte del lobo límbico. ¿Está bien? La amígdala particularmente es una discriminadora del estrés ambiental. Es la que discrimina, siempre en general ponemos el acento en la situación de estrés o en la parte negativa, pero también la amígdala discrimina la valencia positiva en términos emocionales, o sea, aquello que es apetitivo, aquel objeto del medio ambiente al que me puedo acercar. ¿Está bien? Si no, por contraposición a lo apetitivo tenemos lo aversivo, aquello que me genera una aversión y que me condiciona un comportamiento de escape o de evitación o de lucha o de huida. ¿Ok? Bueno, la amígdala es la principal estructura, muchos autores lo llaman la alarma del sistema nervioso, es la principal estructura que se activa ante estas situaciones ambientales, estresantes para el organismo, que generan o potencialmente pueden generar dolor, deformación brusca del tejido e incluso peligro de la integridad y la muerte. ¿Está bien? Todas esas situaciones estresantes ponen en marcha un mecanismo que aparece a modo de alarma a partir de la activación de la amígdala. La amígdala, sí. En el libro Puros me parece que dice que es el centro donde se le integra a lo sensitivo una significación emocional. ¿A eso es lo que se refiere usted? Claro, exactamente. Exactamente. Cuando se activan esas neuronas, uno comprende que eso ambiental tiene una carga, una valencia emocional. A ver, la corteza parietal, la corteza asociativa parietal,
que le va a dar información a la amígdala, como ya vimos. Esa corteza parietal, que la parte asociativa está asociada con las distancias, con el manejo de la espacialidad, con el cálculo, ¿está bien? Con esas funciones cognitivas que ya veremos pronto. Esa corteza parietal me puede decir entre comillas, ¿no es cierto? Me puede decir, lo vamos a personificar. Me puede decir esa corteza parietal, che, se acerca un perro a unos 7 kilómetros por hora, con lo cual en unos 12 segundos va a estar al pie tuyo, viene mostrando los dientes, es enorme, le caen las babas, ladra ferozmente. ¿Está bien? Eso es lo que hace la corteza parietal, si me permiten la personificación. Pero la corteza parietal no dice ese perro es peligroso. El que dice eso es peligroso es la amígdala. ¿Está bien? Las áreas asociativas me dan un mapa claro y muy detallado del medio ambiente en el que estoy. Pero aún ese análisis asociativo que yo hago en esas cortezas, todavía no le he puesto carga emocional, todavía no sé cuál es, a nivel consciente estoy hablando, no sé cuál es la connotación emocional de ese nivel estimular de ese ambiente. ¿Ok? Hasta que esa información no llega a la amígdala, no tengo esa significación. ¿Bien? Es un discriminador de la peligrosidad incluso potencial del ambiente. Potencial. O sea, yo puedo advertir, anticiparme a la peligrosidad. Qué sé yo, me voy a visitar a un amigo que vive en un barrio allá del otro lado del río, tengo que cruzar en el auto un vado, veo que hay nubes cargadas, que empieza una tormenta eléctrica allá a lo lejos, y bueno, puedo anticiparme a esa peligrosidad. Le digo a mi amigo, che, me voy antes que se largue a llover y me vuelvo a mi casa. ¿Está bien? Eso. Lo apetitivo y lo aversivo, en términos de valoración emocional, es una función de la amígdala. El septum está involucrado hasta donde sabemos en un par de roles. La amígdala también tiene otras funciones, pero digamos, estamos destacando lo más relevante. El septum, hasta donde sabemos, ¿no? Hemos visto que experimentalmente, o sea, con animales de experimentación, el daño del septum genera comportamientos agresivos sin que haya en el ambiente un motivo para agredir. Se han hecho esto particularmente estudios en gatos, que son animales que muestran claramente cuando están enojados, ven que se les paran los pelos, sacan las uñas, hacen así con los dientes, etc., ¿no? El daño en el septum genera comportamientos agresivos, como digo, sin objeto aparente, sin nada que lo estimule como tal, y por lo tanto se considera que regula o controla la aparición de los comportamientos agresivos. También a nivel experimental, en la esfera de lo sexual se ha visto que cuando se hace lo opuesto, esto es, no dañar el septum, sino estimularlo, con electricidad y también con algunas drogas particulares últimamente, se ha comprobado también eso, que estimula sexualmente al animal, de nuevo experimentalmente, y puede llegar incluso al orgasmo, después de determinados niveles de estimulación. El núcleo accumbens, este es el vientre o la parte ventral de los ganglios basales que los autores vienen incluyendo en sus imágenes como parte del sistema límbico, ¿ok? Esto es, núcleo accumbens. También se activa ante situaciones de placer, hasta donde sabemos, ¿no es cierto? Hasta donde tenemos avanzados los estudios. Se ve que hay un aumento en particular de determinadas proteínas, de aminas biógenas, de dopamina, un aumento en la acumulación interna de este núcleo accumbens. En situaciones de placer se ha visto esto, por ejemplo, después de comer, en algunas situaciones de actividad física, pero muy particularmente se lo ha asociado como parte de un circuito que está involucrado en comportamientos adictivos. No solo a drogas, sino también, bueno, muy probablemente ese mismo circuito esté asociado a otros comportamientos adictivos más allá de la ingesta de drogas, como puede ser, no sé, la adicción al trabajo, a una pareja, al juego, a lo que sea, a otras adicciones. Subnúcleos específicos del hipotálamo y también de la amígdala, también si yo los estimulo, puedo inducir experimentalmente de nuevo situaciones placenteras.
En el hipotálamo, por ejemplo, el haz medial hipotalámico genera situaciones de placer, y está relacionado fuertemente con actividades autónomas periféricas como la hiperactividad cardíaca, ¿está bien? Bueno, la amígdala en algunos sectores, ya les dije que la amígdala tiene dos subregiones, no quiero entrar en mucho detalle, pero más o menos, como mencioné, hay dos regiones profundas de la amígdala, uno la central y otro la medial. Hay una que si uno la estimula genera placer, y si uno estimula la otra genera displacer, situaciones de evitación y huida. Bueno, estimulando el septum también generamos placer, específicamente en el terreno sexual, pero digamos, estamos viendo, digamos, veamos globalmente, las estructuras estas están participando en comportamientos que tienen carga emocional o que implican emocionalidad. No obstante, la formación hipocampal y el cíngulo posterior están más asociados a la formación de nuevas memorias, la consolidación de nuevas memorias, e incluso también los procesos de reconsolidación de la memoria. Ya vamos a ver memorias en un capítulo, en una clase particular, pero digamos, una memoria nueva es lo que ustedes están generando ahora, una memoria nueva, al ver contenido que es relativamente nuevo. Consolidar esa información implica que ustedes vuelvan a ver la clase, que vayan al libro, consolidar la información. Estudio. Y vos, cosa la otra. Profe, se le corta el audio. Hay una peluca ahí. ¿Desde dónde? Desde la consolidación de memorias. ¿Desde dónde, chicas? Desde la ¿De qué? consolidación de los aprendizajes, básicamente. Ah, bueno. Consolidar el aprendizaje, como dije, una cosa es formar una nueva memoria, una nueva huella, y consolidarlo implica repetir la información, reforzarla, ¿está bien? Reforzar nuevas informaciones, ¿sí? Si ustedes vuelven a ver la clase en 3 días, repasan la clase, van al libro, digo, en todos esos puntos ustedes están consolidando la información, ¿está bien? Reconsolidar la información implica modificar algo que ya está consolidado. Ponía un ejemplo de ir a un pueblo donde hace mucho que uno no va. ¿Se va escuchando bien? Sí, profe. Sí, ahí, perfecto. Bien. Entonces, cuando uno vuelve después de mucho tiempo a un lugar, el pueblo sigue siendo el mismo, básicamente, pero han habido modificaciones. Ponía un ejemplo, ahí donde estaba el almacén de Doña Pocha, ahora capaz que hay un súper. O donde estaba la barbería del pueblo, ahora, no sé, hay un kiosco, ¿sí? Bueno, eso no hace que uno cambie toda la memoria del pueblo, porque hay muchas cosas que permanecen estables, pero yo tengo que cambiar ahora esos datos puntuales. Eso se llama reconsolidar y también involucra este circuito, que es básicamente el circuito de Papez, sino que con un símbolo abreviado o acotado, digamos así, a la parte posterior. ¿Ok? Como ya dijimos, y solo a los fines de hacer una síntesis, el tálamo anterior y el tálamo, y hipotálamo, son los dos principales núcleos de salida del sistema límbico, mientras que uno proyecta regiones prefrontales, como el tálamo anterior o al cíngulo anterior, los otros proyectan, el hipotálamo, perdón, proyecta al sistema nervioso autónomo y al sistema glandular en su conjunto. ¿Alguna dudita hasta ahí? No, profe. Bueno, acá están los capítulos de los 2 libros cabeceras de la cátedra que están implicados en este desarrollo.
cotejen por las dudas si en lugar del 29 es el 30, porque yo tengo el Purves viejo, la otra edición, y hay un capítulo desfasado. Cotejen por las dudas, pero listo, existe el índice, ¿no? Y ustedes saben usar un libro, así que pueden ir al índice, buscan el capítulo de las emociones del Purves, y van a dar con el contenido, y van a ver esas imágenes divididas del anillo límbico en verde y violeta, eso está ahí en el Purves. Todas estas son las citas bibliográficas que corresponden a las imágenes, o de donde yo he tomado las imágenes que he ido citando, que he ido mostrando más arriba. Ah, sí, acá lo tengo, al outing. Bueno, he sacado contenidos, pero no sé si imágenes del outing. Bueno, es de donde está básicamente la parte de imágenes de la clase de hoy. ¿Sí? Bueno, aprieto Escape, no parece que quiera salir, ahí salió. Perfecto. Bueno, este PowerPoint, por supuesto, ustedes ya lo tienen colgado. ¿Dejo de presentar o alguien quiere que revisemos alguna de las imágenes que estuvieron expuestas? Fue muy claro, profe. Ahora hay que estudiar nomás. Sí, nada más y nada menos, ¿no es cierto? Bueno, vamos a detener la grabación, no obstante lo cual, si a ustedes se les ocurra